Vamos a repasar los hechos de lo que dice el gobierno, que no hay indicios penales, que es que de verdad que la versión es surrealista. Y en base a eso, es en base a lo que está acusando de un delito a un juez, en este caso un magistrado, instructor del Tribunal Supremo. Hay una serie de intercambios de mensajes, suceden en concreto, el más importante, el 2 de febrero de 2024. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues el equipo jurídico del novio Isabel Díaz Ayuso se pone en contacto, por cierto, porque llevaban ya negociando desde hacía tiempo, pero bueno, se pone en contacto para darle una respuesta. ¿A quién? A la Fiscalía. ¿Y qué es lo que le dice? Venga, que estamos dispuestos a firmar en conformidad, que no queremos que esto vaya a lo penal, que no queremos estar más tiempo con esta historia, venga, que aceptamos el reconocimiento presunto de 2 delitos. ¿Por qué digo presunto? Porque es bajo coacción, por decirlo de alguna manera. No está diciendo yo soy delincuente ni me siento un delincuente, no. Lo que le está diciendo es, venga, como hay que firmar en conformidad, venga, acepto porque sé que el trámite es que tengo que reconocerme y me reconozco como una cuestión medial. ¿Por qué? Porque de esta manera firmo en conformidad y me dejáis ya en paz. Esta es la historia. Bueno, pues ese párrafo, que es el más delicado que puede haber, que es el más confidencial, que es el más protegido legalmente, es justo el que aparece en la nota de prensa. ¿Que quién la encarga? Álvaro García Ortiz. ¿En base a qué? A los mensajes. ¿Que quién los encarga? Él. ¿Y a quién se los pide? Al fiscal Salto. Le hace salir de un partido de fútbol y le dice, su 2, Pilar Rodríguez, que se los mandes ya. ¿Y a dónde se los manda? A un correo privado, no al correo institucional, para que no quede reflejado en la Fiscalía General. Y en base a eso lo distribuyen. ¿A quién? Lo distribuyen al Plural, lo distribuyen a la SER, se lo envían a Moncloa, Moncloa le da órdenes a Lobato, y todo ello por indicación inicial, o casi tendríamos que decir secundaria, de Álvaro García Ortiz. ¿Por qué digo secundaria? Porque ahí aparece la famosa frase en el auto del magistrado Hurtado donde dice, respondiendo a indicaciones de presidencia. ¿Por qué sabemos que son indicaciones de presidencia? Porque lo tiene Presidencia, lo tiene Pilar Sánchez Acera, y dice el PSOE o dice el Gobierno. Es que no se está identificando a nadie, como que no, si Pilar Sánchez Acera era de Presidencia del Gobierno. ¿Por qué dice que siguiendo indicaciones? Porque una de dos, o Álvaro García Ortiz se había vuelto loco, porque esto no era para defenderse a sí mismo en aquel momento, él no tenía nada en aquel momento, era para buscar un caso que pudiera contraponer el presidente del gobierno al caso Begoña Gómez. Por eso dice lo de las indicaciones, pero es que está perfectamente descrito y explicado en el auto. Bueno, pues según el gobierno, todo lo que yo acabo de citar, que son hechos probados, no aparece en ningún sitio. Dices, deja de mentir ya de una forma tan descarada, porque da vergüenza ajena. Totalmente, yo creo que es que el problema que hay es que lo que dice el gobierno, hay una gran parte de la población que no se pone a discernir si de lo que les están contando es verdad o es mentira, simplemente se creen a pies juntillas el argumentario de Pedro Sánchez y de sus ministros y de ahí no pasan, ¿no? Y ese es el problema que hay ahora mismo en España. Es evidente todos los indicios delictivos que pesan contra el propio Álvaro García Ortiz y desde luego uno de los mayores también, que no hay que dejarlo apartado, es el hecho de que este hombre borrara su teléfono móvil, sus 2 teléfonos móviles y eliminara su cuenta de correo electrónico, que también viene recogido en el auto, ¿no? O sea, que no sirvió, como dice el magistrado Ángel Hurtado, no sirvió las medidas de investigación, que fue pues recabar pues esos dispositivos móviles, porque Álvaro García Ortiz había eliminado todos los mensajes, todo había triturado todas las copias de seguridad de las nubes, de las plataformas. O sea, es que no quedó un dato vivo en esos teléfonos móviles. Entonces, cuando haces eso, obviamente es porque tienes algo que ocultar. Y de hecho, el propio Ángel Hurtado en el auto dice que eso se eliminó y que evitó que se pudieran investigar otros posibles, no sé qué palabra utiliza, no sé si otros posibles delitos u otros posibles hechos que podrían ser delictivos, etcétera, ¿no? Porque es verdad, al final en esos móviles seguro que había otros indicios delictivos en esos mensajes que habría intercambiado el propio fiscal general del Estado y por eso, únicamente por eso lo borró. También recoge muy bien el auto de procesamiento el frenético intercambio de mensajes de Álvaro García Ortiz en la noche de autos. Es que se vuelve loco, o sea, es que se puede escribir Pilar Rodríguez, a Almudena Lastra, o sea, como si no hubiera un mañana, porque tenía que ganar, como dice él, el relato, ¿no? Para que no pareciera que la Fiscalía había sido la que había propuesto el pacto en lugar del abogado de Alberto González Amador. O sea, ese frenético intercambio de mensajes para que consiguiera cuanto antes que le enviaran los correos electrónicos. Y tú fíjate qué casualidad que cuando le envían los correos electrónicos, minutos después aparece en la cadena SER. O sea,
¿Alguien se puede creer que no hay, hay una consecuencia del otro? O sea, ¿es casualidad que Álvaro García Ortiz reciba de manos de Pilar Rodríguez esos correos electrónicos en su email personal, que no institucional, y minutos después estén filtrados en la cadena SER? Hombre, es que es un poquito de sentido común, ¿no?